Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. En un tema del momento, hoy revisamos la actuación de la justicia en nuestro país en los procesos que ha interpuesto en las últimas horas el Ministerio Público. Abogado Mario Díaz Flores, expresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Rosendo, y muchas gracias por invitarme a estar en su programa para compartir con el público acerca de todos estos temas pues, que nos interesan a todos. Bueno, los profesionales del derecho y que tienen la oportunidad de impartir justicia porque forman parte de la estructura del Poder Judicial, ¿cómo han visto las últimas actuaciones, sobre todo de este fin de semana y hoy lunes, que la Corte de Apelaciones ha dicho la juez que conoce el caso denominado narcopolíticos debe seguir? Bueno, totalmente correcto, porque resulta que muchas veces se interponen recusaciones sin ningún fundamento y por lo tanto no deben entonces los organismos superiores acceder a este tipo de planteamientos que muchas veces obedecen a algún tipo de capricho y no porque tienen un fundamento real para recusar a una persona que, como en el caso de la jueza Águeda Canelo, pues es una persona con bastante experiencia, muy reconocida, una persona de una trayectoria bastante importante y bastante impecable, y que por ende no va a ser cuestionada si ningún tiene fundamento real. En ese sentido, yo creo que la resolución que ha tomado la Corte de Apelaciones es apegada a derecho y que responde pues al interés del organismo superior, en este caso de la Corte de Apelaciones, de ratificar su buen comportamiento, su buen trabajo al frente del juzgado del cual tiene a su cargo. ¿Por qué dice caprichos? Bueno, porque muchas veces las partes, independientemente de quién sea, en este caso es la parte fiscal, a veces lo hace sin mayores fundamentos objetivos. Es decir, una recusación tiene sus propios fundamentos. Ya la ley establece cuáles son los causales mediante los cuales una parte puede recusar a un juez cuando crea que no goza de independencia para atacar o para conocer el caso que está en su mano. Entonces, si no hay esa prueba que diga que la persona va a actuar con parcialidad, me parece que no debe incubarse este tipo de acciones porque ponen en entredicho el quehacer de la justicia en el país. Abogado Díaz Flores, el planteamiento que tuvo la MASIC para la recusación, ¿cómo lo observan? Contundente cuando habla que pudo haber filtración de información, que les llamó la atención a ellos, que no se permitió que los documentos entraran de una forma más privada a las oficinas del Poder Judicial donde despacha la juez, y que cuando se trata de los primeros señalados sí se les permite algún tipo de privilegios. Sí, mire, yo creo que el planteamiento que se ha hecho, tal como ha trascendido públicamente frente a los medios de comunicación, es bastante simple. Es decir, el juez tiene la autoridad de poder decir por dónde ingresa o no ingresa una parte. Es decir, no debe haber privilegio en el tratamiento de las causas. ¿Esto es algo para una persona. Eso es algo muy elemental, muy simple, como para que pueda fundamentar una recusación. Una recusación es algo serio. Una recusación se impone cuando hay prueba o cuando hay, digamos, una situación que posibilitaría que un juez no sea imparcial en el conocimiento de un caso. O sea, es algo muy grave que implica que el juez tenga comprometida su imparcialidad. Entonces, no es por cualquier cosa tan simple como la que plantean en este caso los recusadores, es que se va a plantear una recusación que tenga fundamentos con que para que los organismos encargados de resolverla lo tomen en consideración. Porque lo que yo he escuchado, y es un planteamiento, como digo, muy simple, inclusive se hablaba de una denuncia, y ya la Inspectoría de Tribunales ha dicho que no hay ninguna denuncia en contra de la jueza por este tema. En ese sentido, creo que los elementos que se argumentan son demasiado simples, demasiado simplistas como para que puedan fundamentar una recusación adecuada. Usted que ha sido juez y que ha tenido carga de casos ¿cómo actúan cuando se presenta un caso de estos que quien acusa busca excluirlo del proceso, pero al final sus jefes superiores dicen lo contrario y sigue el proceso? ¿Llega predispuesto al juicio o cómo llenarse de sabiduría para aplicar la justicia como efectiva
mandan los códigos en Honduras, imparcial y sin ver a quién. Así es. Mire, el juez está preparado para este tipo de cosas. El juez tiene entrenamiento, tiene formación, tiene su sentido ética. Y en el caso de los jueces que están en estos circuitos especiales han pasado por un proceso de formación bastante importante. En ese sentido, no dudo yo que no haya ningún tipo de animadversión una vez que se ha planteado una recusación. No hay predisposición. No, porque uno sabe que eso es parte del juego del proceso. Es decir, una parte que considere que pudiera sentirse afectada por una resolución judicial, muchas veces acude a la recusación, con el caso de que cualquiera de las partes en el caso que cualquiera de las partes le interparara para eso y debe actuar con imparcialidad independientemente de cualquier tipo de recusación que haya en su contra. Es difícil para un abogado que cumple función de juez mantener una secretividad total de casos, abogado Díaz Flores, porque aquí se habla de filtración, que ni siquiera se había ordenado la orden de detención para algunos implicados en este último caso que conoce el Poder Judicial y ya se sabía para quiénes era, que incluso se presentaron. Sí, efectivamente, eso es lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación. A mí me parece que, mire, filtraciones aquí hay en todos lados. Ahora bien, el hecho de que una información se filtre no quiere decir que el juez la filtró, pues. Si el juez es el último en conocer las informaciones, porque él es el último en conocer qué causas van a ser, se colocan frente a los tribunales. Es decir, son casos que se vienen investigando desde hace mucho tiempo. Inclusive las personas investigadas, no creo yo que ignorasen que estaban siendo objeto de estas investigaciones. Por lo tanto, me parece que achacarle a que la jueza pudo haber filtrado esa información, me parece que no es adecuado, que no es correcto y que inclusive pues de manera irrespetuosa planteada contra la personalidad de ese juez que ha sido recusado bajo esta creencia de que haya filtrado algún tipo de información. Es pensar que la jueza pues no tiene la suficiente ética como para guardarse esa información que solamente a ella le compete revisar porque es parte de sus atribuciones. ¿Cómo se actúa por un juez en un caso como el que estamos ahora mismo registrando en proceso abierto? Que no se ha ordenado la aprehensión, pero los imputados que efectivamente figuran en el proceso llegan y dicen aquí estoy, investígueme. Bueno, en el caso de imputados que ya tienen un requerimiento fiscal y que se va a solicitar o ya se solicitó una orden de captura y ya se ha emitido, perfectamente ellos pueden presentarse sabiendo ya que tienen ese requerimiento en su contra. Obviamente que ahí el juez tendrá que valorar en qué momento recibe esas causas de tal manera pues que el proceso no tenga ningún tipo de atraso. Obvio, el hecho de que una persona se presenta no quiere decir que la orden de captura queda invalidada, no. Es decir, eso lo hace la persona que se considera acusada o que esté imputada de un delito para evitar precisamente ser capturado en la forma en que muchas veces se hacen las capturas en el país. Y una vez que se presenta, pues el juez tendrá que hacerle conocedora de cuál es la imputación que se tiene en contra de su persona y proceder conforme a lo que establece el procedimiento en materia procesal. ¿Se está actuando con una verdadera objetividad en estos casos que está llevando a la justicia hondureña el Ministerio Público o hay presiones? Mire, es que cada quien tiene sus responsabilidades, Rosendo. Naturalmente, el Ministerio Público es el ente persecutor de la acción penal. Tiene sus pretensiones, claro, la defensa tiene sus propias pretensiones y el juez es el fiel de la balanza. El juez tiene que ser equilibrado frente a las pretensiones de una u otra parte. Es natural que muchas veces uno considere que el Ministerio Público está actuando irresponsablemente, que está acusando a ultranza, pero como digo, es parte del juego que se establece en un proceso penal. La parte que se considera agraviada, que se considera limitada en sus derechos, acude ante el juez para que el juez le haga valer sus derechos fundamentales. Y como digo, el juez tiene que ser prudente para establecer un balance, un equilibrio entre lo que pide una parte y lo que pide la otra. ¿Qué sabe la Asociación de Jueces por la Democracia, organización que usted presidió, que ahora forma parte de esta estructura, de la forma en que están trabajando los jueces? Si sienten que debe haber más apoyo del Poder Judicial en este tipo de casos emblemáticos, mayor capacitación, estar más pendientes de cómo ellos están trabajando. ¿Está pasando eso
o se sienten solos, aislados y sin el respaldo de la estructura judicial? Mire, a veces uno siente que se encuentra solo frente a algunos casos, pero creo que no es el caso de los circuitos que se han generado a partir de hace un par de años, el circuito anticorrupción y el circuito antiextorsión. ¿Por qué razones? Porque estos dos circuitos, sobre todo el de antiextorsión, fueron sometidos a un procedimiento que fue en gran medida apoyado, avalado por la MAXI. Quieras o no, han sido sometidos a procedimientos de formación también acuerpados por la MAXI y el Poder Judicial, entonces han tenido bastante tipo de apoyo. Obviamente que en la lucha contra la corrupción, y de eso se trata, en el caso de estos circuitos, siempre se van a necesitar más recursos porque las personas que están sometidas a estos procedimientos son personas de alto nivel político, económico y social y por ende tienen innumerables recursos para hacerle frente a este tipo de actuaciones. Y también tienen muchos recursos que no tiene otra persona común que se somete a un procedimiento y por ende los casos tienen que verse con mayor prudencia, con mayor responsabilidad, con mayor cuidado porque son casos de alto impacto en la sociedad. ¿Ha cambiado el panorama de la aplicación de justicia en nuestro país con la presencia de un órgano supranacional como la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras? Sí ha cambiado, definitivamente que sí ha cambiado, porque si usted recuerda y las personas que nos ven no me dejarán de mentir que hace muchos años este tipo de casos no se planteaban en los tribunales. Había una cierta complacencia del Estado de Honduras contra los casos de corrupción en general. Y nosotros no los veíamos por ninguna parte. Era rarísimo que una persona fuera sometida a un proceso por un acto de corrupción. Ahora eso se está haciendo más frecuente y en esa situación ha contribuido grandemente la presencia de la misión en el país. ¿Antes quién fallaba? Usted que ha permanecido dentro de la estructura. Mira, lo que falla es toda la estructura del Estado que ha sido incapaz por carencia de la institucionalidad de someter a estas personas al procedimiento. Recordemos que son personas que tienen un alto, digamos, estatus social, económico, político, influencia, y por ende la estructura del Estado no era capaz de poderlos llevar frente a los tribunales de justicia del país. Estamos hablando de diputados, de empresarios de alto nivel, de funcionarios de alta jerarquía, cuya procesos de investigación y de llevarlos al tribunal es más difícil. ¿Por qué? Porque tienen recursos económicos, tienen recursos, tienen abogados de alto perfil a su servicio, etcétera, y por lo tanto judicializar un caso de estos es bastante difícil, lo cual, como digo, en los últimos tiempos ha cambiado con la presencia de la MAXI y de la OFECIC en el país. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Díaz Flores, expresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia Sin Rodeos. Después de la pausa, advierte que había miedo, que existía temor, que por eso no se llegaba hasta el final en muchos de estos casos y que ahora se está yendo más allá y se están descubriendo redes, porque no solo cae el funcionario público, sino también hay empresarios, hay particulares, incluso hasta extranjeros que se están enfrentando ahora a la justicia en nuestro país. ¿Cómo se trabajan todos estos casos? Después de la pausa, seguimos esta noche en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Díaz Flores. ¿Existió miedo? ¿Existía temor? Mire, yo considero que lo que existía era un estado de complacencia, por así decirlo, de la estructura del Estado encargada de impartir justicia en todos los ámbitos, la policial, Ministerio Público, el propio Poder Judicial. Había una complacencia con este tipo de actos. Y también inclusive de la propia ciudadanía. Muchas veces usted quizás escuchó más de alguna frase, yo por lo menos lo escuché, de un funcionario que llegaba a un cargo público y salía igual de pobre que como ingresaba, que era muy raro. ¿Qué decían las personas, a la gente? Ese fulanito no le entendía el trámite. Estuvo en un cargo de ministro, estuvo en las aduanas y salió pobre. No aprovechó el cargo. Dice, esa era, digamos, la subcultura o los antivalores que existían en muchos sectores de la ciudadanía. Ahora eso, quieras o no, hay una tendencia al cambio. Recuerde que en el país hubo un hartazgo de la población hondureña, sobre todo en los últimos casos del Seguro Social, que eso fue el detonante para que estuviéramos en esta situación. Hubo marchas de los ciudadanos, las llamadas marchas de las antorchas, reclamando un basta a la corrupción, que tenía que ver con
el colapso al que había llegado el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que ya no podía atender las necesidades de sus derechohabientes. Entonces, eso posibilita que haya un despertar en la conciencia de muchas personas que antes estaban en este estado de contemplación de los problemas. Y por eso, quieras o no, es que estamos en una situación diferente ahora. La gente en las calles se exigió el combate a la corrupción y el Estado, pues, mediante las peticiones de la gente, llegó a un acuerdo con la OEA para traer acá una misión de lucha contra la impunidad en el país. Y obviamente eso ha implicado cierto cambio en la forma de pensar de muchas personas que ahora exigen que se combata la corrupción firmemente, lo cual no se hacía en un reciente pasado. ¿Se ha ido más allá con la presencia de estos organismos y perciben ustedes como profesionales del derecho que ahora sí se está combatiendo no solo a uno, sino que redes de corrupción que están entronizadas en el país a todo nivel? Sí, efectivamente. Recientemente nosotros escuchábamos las declaraciones o hemos escuchado las diferentes declaraciones de los voceros de la MASI. Yo recuerdo que don Juan Jiménez Mayor se refería precisamente a eso, que era tan difícil el combate a la corrupción porque son redes, es decir, son bandas organizadas para delinquir en contra de los intereses del Estado. Es decir, son bandas encargadas de utilizar los recursos públicos para su propio beneficio. Y tienen tanta organización que es difícil penetrar esas instituciones, esas redes criminales, llegar a los elementos de que participan en ella, obtener los elementos de convicción para poderlos convertir en un requerimiento fiscal. Porque digo, son redes bien organizadas, que tienen recursos económicos, recursos logísticos y muchas veces la protección de entes estatales. No hemos visto nada. ¿Vendrán cosas mayores a nivel del castigo que la población demanda para muchos que no han estado en el camino recto? Yo pienso que sí. Recuerde que los casos de la MASI comenzaron de una manera bastante sencilla. Pues por cierto, hasta la criticaron, que no hacía nada, que estaban muy lentos. Sin embargo, ahora le temen incluso a la palabra. Correcto. Es decir, recuerde usted que los primeros casos fueron los casos 5 diputados, que no tuvo buen suceso, y ahí se fueron convirtiendo en otros casos Pandora, la Caja Chica, etcétera. Entonces, quieras o no, implica que ya hay un trabajo que está haciendo, que tiene sus frutos. Tiene sus frutos a través de la presentación de los requerimientos fiscales. Yo supongo que van a venir casos de mucho mayor envergadura, que involucran a mayores personas, y casos que van también que involucran a personas de muy alto nivel sociopolítico en el país. ¿Qué tanto puede contribuir a que se vayan aclarando muchos casos y que estas redes finalmente se desmantelan? Porque a lo mejor siguen muchas actuando a pesar de la presencia de la MASI, que muchas iniciativas se discutan. Caso la ley de colaboración eficaz, que es una petición que ahí está y que el Parlamento hondureño tendrá que pronunciarse sobre ella. Yo pienso que tarde o temprano la ley de colaboración eficaz va a ser una realidad en el país. ¿Por qué? Porque ya está en el Congreso Nacional de la República y ese es un paso importante. Recuerde usted que prácticamente desde que la MASI vino al país se solicitó la aprobación de esta ley y no había habido voluntad política para por lo menos colocarla en el Congreso. Ya ese es un paso importante. Pero creo que también hay demanda a los diferentes sectores de aprobar esta ley, porque sin ella va a ser muy difícil penetrar la red de corrupción de la que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no es a través de informantes que estén dentro de los procesos de corrupción, que se puede obtener la información necesaria para desmantelar esa propia red de corrupción. Aunque hay personas que dicen que no hay necesidad, que ya hay sistemas, que las mismas leyes de Honduras permiten tener esta aproximación a los entes acusadores. Sí, pero son muy limitativas, que se refieren al criterio de oportunidad, en donde hay un numeral que establece La lógica es apostar por la ley de colaboración eficaz, abogado Díaz. Claro, porque la ley de colaboración eficaz es mucho más amplia que el propio criterio de oportunidad, que ya lo establece el Código Procesal Penal. De hecho, ese criterio muy poco se utiliza porque es muy limitativo. Entonces, la ley de colaboración eficaz es mucho más amplia porque va a establecer claramente cuáles son los beneficios que va a obtener una persona que ofrezca una colaboración eficaz, que permita desmantelar una red, a quienes se va a aplicar. Porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que son cabecillas de una red y creen que ellos van a ser beneficiados con esta ley. No, los cabecillas tendrán que ser enjuiciados. Tiene que ser una persona que no tenga el carácter de cabecilla.
Por es ejemplo, decir, al que manda, al que tiene el control de la organización, no. la sentencia es innegociable. Así es, él tiene que ir a los estrados judiciales y pagar por los delitos que ha cometido. Esto se refiere a personas que no tengan esa calidad, pero que conozcan la información de la organización porque han estado en ella y por lo tanto que a cambio de esa información reciban un tipo de beneficios. Y el beneficio del Estado, ¿cuál es? Que va a poder desmantelar una red que se dedica a un acto específico de corrupción. ¿Qué áreas es donde la ley de colaboración eficaz puede ser fundamental para desmantelar estas redes? Porque no solamente es el tema del narcotráfico, Sí. corrupción, es todo tipo de delitos. Sí, efectivamente, tal como está planteada la ley de colaboración eficaz, va a ser poder aplicable en cualquier tipo de delitos. Obviamente, pues que su concentración va a ser en aquellos delitos que tengan que ver con crimen organizado, con trata de personas y con redes que se dediquen a cometer actos de corrupción, fundamentalmente. Pero naturalmente su ámbito de aplicación va a ser para cualquier tipo de delitos prácticamente. ¿Es necesario para seguir avanzando en el combate a la corrupción en nuestro país, en adecentar la aplicación de justicia en términos generales a nivel de la nación, que la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras continúe por un tiempo más? Esto porque deberá pronunciarse el Congreso en los próximos días, si se deja por un año más o mayor tiempo. Ya queda a discreción de los congresistas. Bueno, a mí me parece, y soy de la opinión que tienen muchas personas en el país, que creo que la misión debe continuar por lo menos por un periodo más. Es decir, porque consideramos que a pesar de que ha hecho aportes importantes en función de los objetivos que tiene planteados como misión, todavía tiene muchas cosas que aportar en el país. Entonces yo sí favorezco la idea de que se le apruebe por lo menos un periodo más, de tal manera pues que pueda continuar apoyando los esfuerzos que se hacen en el combate a la corrupción y sobre todo también el fortalecimiento de las instituciones, que esa es otra parte de los propósitos que tiene la MAS en el país, fortalecer al Poder Judicial, a la Policía y al Ministerio Público. ¿Que se quede como está o hay que hacer algunas modificaciones? Le consulto esto porque hay quienes han criticado su actuar. Y si no revisemos reciente lo que ha dicho el presidente Porfirio Lobo Sosa, que critica que las actuaciones de personal de la MASIC va más allá de lo que la misma Constitución de Honduras establece. Yo soy partidario más bien no de disminuir la facultad de la MASIC, sino también mejor aumentárselo si fuera posible. ¿Le daría usted más poder? Le daría más poder si fuera posible. Pero creo que así como está, ha cumplido su cometido y obviamente las personas que critican estas situaciones son porque sienten que de una manera se ven afectados, por así decirlo, por planteamientos que está haciendo la MASIC. Personas que en reciente pasado, como digo, eran intocables en el país. Y me refiero no solo al expresidente Porfirio Lobo, muchos funcionarios, muchos empresarios, históricamente han sido intocables en el país. Ahora, con la presencia de la MASIC, esa situación ha cambiado favorablemente. ¿Qué le agregaría si usted tuviese esta oportunidad de plantearlo, abogado Díaz Flores? Bueno, quizás la posibilidad de que, como en Guatemala, facultad que tiene la CICI, que puede ser un coadyuvante al momento del juicio oral y público. Es decir, procesar, que directamente sí, ellos tengan esa facultad. Que sea no directamente, sino a través del Ministerio Público, pero de manera conjunta. Es decir, que puede ser un coadyuvante en el proceso propiamente del planteamiento de la audiencia de juicio oral, facultad que no tiene, porque sus facultades solamente son de colaborador, es decir, un colaborador activo, una colaboración activa, pero ellos no tienen facultades de colitigar, por ejemplo. Vaya, esa sería la palabra, que pueda ser colitigante en los procesos que ellos propiamente están conociendo. De tal manera que pudieran tener una incidencia directa en el proceso del juicio, si eso fuera posible. Está con nosotros esta noche al banquillo el expresidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz Flores. Sin casaca después de la pausa. Es momento para pensar en cambios, ya que se está hablando de reestructurar, de hacer modificaciones y revisar el polémico artículo 184 de las medidas sustitutivas en el marco de esta posible revisión que se hará al nuevo Código Penal. ¿Se deberían tocar estos temas? Después de la pausa tenemos las respuestas aquí en Al Banquillo.
Sigue con nosotros esta noche al banquillo el abogado Mario Díaz Flores. ¿Cómo se está manejando ahora mismo desde la óptica de los profesionales del derecho estos cambios? La vigencia que tendremos pronto del Código Penal, noviembre 10 de este año. ¿Deben hacerse cambios? Yo pensaría que sí, deben hacerse cambios porque una vez que salió publicado el nuevo Código Penal, pues ha habido mucha reacción de diferentes sectores de la ciudadanía, de grupos de colegas de abogados, de diferentes sectores de la sociedad, porque los cambios que han habido dentro del Código Penal, algunos de ellos pareciera que no responden a las expectativas que tiene la sociedad hondureña, en el sentido de que en muchos casos tráfico de drogas, delitos de corrupción, delitos contra las mujeres, sufren rebajas sustanciales en las penalidades sin que se haya dado una explicación efectiva y concreta de por qué estos cambios se han producido. Lo que ha dado a entender a muchos sectores de la ciudadanía que se hace como para favorecer a determinados grupos que podían estar siendo sindicados como autores de ese tipo de delitos. ¿Y usted cree eso? Mire, no es descartable porque usted recuerde que en el país hay muchas personas que desde el Congreso Nacional han sido cuestionados por el manejo de los recursos públicos. Varios de ellos han sido colocados en los juzgados y tribunales del país y muchos de ellos están siendo enjuiciados o procesados. Algunos de ellos su caso ha sido archivado, pero que podrían, digamos, de nuevo, colocarse de nuevo en los tribunales de justicia del país. Entonces, no es descartable por considerar que muchos de ellos son parte del Congreso de la República, pues, y tienen influencias de diferente manera, de diferente naturaleza, y tienen intereses en que estos delitos pues, hayan tenido las mismas que han tenido al momento de que se aprobó el Código Penal nuevo. ¿En qué se falló? ¿Ya usted lo ha leído? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con algunos otros colegas suyos? ¿Interioridades de esta normativa, abogado Díaz? Sí, ya hemos comenzado a estudiar el Código Penal vigente. Mire, hay cosas que son positivas, vaya, por ejemplo. ¿Qué le destaca? Hablemos primero lo positivo para luego entrar al tema de la reforma que ya muchos sectores lo están planteando. Bueno, por ejemplo, el código de nuevo establece como principios el principio de legalidad, por ejemplo, el principio de humanidad de las penas, el principio de proporcionalidad, es decir, el principio de retroactividad de la ley. Esas cosas el código las ratifica. ¿Y por qué son importantes? Bueno, porque establece que ninguna persona puede ser sancionada si no es por un delito que esté tipificado en la ley. El tema de la retroactividad, pues que una persona puede ser favorecida si fue condenada al amparo de una ley que era mucho más grave al momento de la comisión de un delito. El tema de humanidad de las penas, porque se establece que una persona debe ser tratada con penas que no sean crueles o infamantes. Eso es positivo, pero hacia algunas otras cosas que no reflejan las condiciones que vive el país. Por ejemplo, en el tema de narcotráfico, la pena en la actualidad es de 15 a 20 años, se rebaja de 4 a 7 años. Cuando se plantea por parte de los legisladores y de quienes estuvieron